Saludos, saludos mi gente de En Serio, con un servidor Francis Hernández. Ya estamos con todos ustedes, una hora para compartir con ustedes un programa súper especial que tenemos para ustedes en el día de hoy. Súper especial, y digo súper especial porque tenemos un invitado sumamente especial. Fiscal del Distrito Nacional, Procurador General de la República, senador por la provincia de Santiago, ministro de Medio Ambiente, ministro de Trabajo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un gran aspirante a la presidencia de la República Dominicana. Me refiero a una persona que nosotros queremos muchísimo, Francisco Domínguez Brito. Está con todos nosotros en el día de hoy. Francisco, bienvenido, un abrazo desde aquí y encantado de tenerlo a usted aquí. Abrazos a ti también, grande, a todos los amigos que nos siguen también, un fuerte abrazo. Y yo feliz de compartir contigo aquí en el programa. La verdad que sí, nos unen unos vínculos de hermandad y de amistad muy fuertes, muy sólidos, no solo contigo, sino con tu familia. Y sé que eres una persona que cuando asume este tipo de proyectos en la comunicación como en tu vida personal, lo haces con tanta seriedad y responsabilidad que vale la pena seguirte. Francisco, vamos a iniciar porque el tiempo no me va a dar. Yo soy un apasionado de la política. Tengo grandes motivos para estar participando de la política. Hemos estado siempre activando a través del Partido de la Liberación Dominicana. ¿A ti qué te motiva? O sea, ¿qué motiva a una persona sumamente preparada, un gran abogado con una especialidad estudiada en una universidad extranjera, con una gran carrera? ¿Qué te motiva? ¿Qué le motiva a pasar de su profesión, ¿verdad?, a la política? Tú sabes que mi vocación por la política viene mucho antes de la profesión. Yo diría que a partir de los 16 años yo siempre quería ser ingeniero civil, me gustaba el tema de las carreteras, el urbanismo a esa edad. Pero ya comencé una vocación hacia lo social, me gustaba leer los periódicos en esa fecha, desde que llegaba a la casa era lo primero que hacía. Y ya a los 18 años ingreso al ejercicio político en mi primer año de universidad. La política es una vocación. ¿Qué quiere decir una vocación? Es algo que tú llevas dentro, es un llamado que te impulsa hacia una acción. Y el ser humano se mueve en función de sus vocaciones. Hay, por ejemplo, mucha gente que tiene una vocación de servir y lo hace a través de las juntas de vecinos. Y tú ves que si se muere alguien son los primeros que están con el café, buscando la silla, la carpa. Si hay alguien enfermo son los primeros que hacen su comida para llevarle al enfermo, su sopa o cualquier tipo de alimento que se necesite, porque tienen esa vocación de ayudar y no le importan las adversidades que le digan de todo. Hay otros que tienen una vocación tal vez de ser médicos, de sanar gente, de salvar personas. Y no importa ver la sangre, y no importa amanecer estudiando, y no le importa los sacrificios que eso implica, porque su vocación es esa. En el caso tuyo, en el caso mío, nuestra vocación es la política. Y la política es compleja, porque es pasión, muchas veces es enfrentamiento, es conflictos, pero también tiene un componente extraordinario, hermoso, que es construir, que es hacer, que es dejar una huella, que es servir desde una posición ya no tanto individual como lo hace de la junta de vecinos o lo puede hacer el médico al servir al necesitado, sí. Lo hace desde el punto de vista macro. Buscando soluciones colectivas. Colectivas, mediante la planificación, mediante el estudio y el diagnóstico de realidades y luego implementando soluciones a los problemas de la gente. Fueron grandes políticos los que implementaron el sistema de acueductos en Roma y en otros pueblos en la antigüedad ante una necesidad de agua potable en las casas para cocinar, para lavarse, para bañarse. Fueron políticos los que inventaron y desarrollaron la necesidad de crear un sistema de aguas residuales. ¿Por qué? Porque las enfermedades estaban destruyendo Londres, París, las
pandemias, las bacterias, los virus, todo eso iba ante la falta de higiene, destruyendo todo, entonces se desarrolla eso. Así que te pongo estos dos ejemplos para decirte que la política es hermosa siempre y cuando tú la trabajes para desarrollar proyectos que nos hagan como seres humanos más civilizados, excelente, con mejores condiciones de vida. Excelente. Francisco, conocemos de su relación con la iglesia, la conocemos muy bien. El Papa Francisco, un hombre que llegó a la iglesia, un papa que llegó a la iglesia totalmente antagónico a lo que era el tradicionalismo de la iglesia, con una reforma, con una ideología diferente, un accionar que puso en ejecución, acercando sectores de la sociedad que jamás pensaron que iban a estar cerca de la iglesia. Eso le trajo incluso muchos conflictos internos a él, pero logró hacer gran parte de las cosas que quería hacer. Desde la perspectiva y la mirada de Francisco Domínguez Brito, o sea, ¿cómo valora el paso del Papa Francisco por la Iglesia Católica? Mira, en lo espiritual o en lo propio de la religión, o lo teológico si se quiere, a mí me gustaba mucho la visión del Papa Francisco de un Dios bueno y misericordioso, que perdona, que me acompaña, que está conmigo, y no de ese Dios castigador o ogro, pesado, que me dice te vas para el infierno y te vas a quemar en medio del fuego, en ese infierno con el diablo y los demás diablitos. Creo que es una visión hermosa del amor de Dios hacia nosotros, un Dios que te quiere, que te ama, que mandó a su Hijo y lo entregó precisamente por el amor que tiene. Es un Dios que da oportunidades, es un Dios que te dice si te hundes, si te caes, levántate de nuevo, me tienes a mí aquí a tu lado. Creo que esa visión de ese Dios que él trató de llevar a la iglesia fue muy hermoso. Luego en lo social tuvo puntos que también llaman la atención. Uno, por ejemplo, el tema de la pobreza, o sea, cómo él hace un énfasis en los más pobres, en los más vulnerables, y ahí va la razón de ser de nosotros como seres humanos. Claro. ¿Qué razón de existir tenemos en cuanto a vivir en sociedad como profesionales, como políticos, cual que sea nuestro trabajo, si no es precisamente para el que está más abajo allá, claro, más lejos, pueda tener una oportunidad, claro, de subir, de crecer, ese migrante, ese desvalido, ese excluido. Cada uno de ellos, yo creo que la meta no es de nuevo patearlo ni pisotearlo, y voy esto pega con lo que él decía, el Dios, claro, misericordioso. Entonces es como en los gobiernos, en los estados, la idea no es nosotros al que menos ha triunfado patearlo, la idea de nosotros es el que le ha ido mal en la escuela, simplemente decirle húndete que tú no sirves para nada, o al que por miles de razones, enfermedades o muchas situaciones que vive y no ha podido echar hacia adelante. La idea como gobierno no es yo patearlo ni excluirlo, es precisamente trabajar con ellos. Si uno está en política, el mensaje que te da el Papa Francisco a nosotros los políticos, claro, es que trabajes por ese que no ha tenido la oportunidad. Genérale las oportunidades, acompáñalo, y si tiene ciertas debilidades también empújalo. Claro. Eso no significa una política de criar vagos, no significa una política simplemente de no reconocer el mérito. No. Lo que quiere decir es que no todos tenemos las mismas oportunidades, ni no todos tenemos las mismas potencialidades. Si yo soy padre, tú como padre, una madre tiene 4 o 5 hijos, siempre hay uno que está un poquito rezagado. La idea no es necesita un empuje. No es que yo quiera más al rezagado, es simplemente que yo como político tengo que trabajar como una madre o como un padre, los quiero a los 5, pero ese que está más rezagado, yo trato de acompañarlo y le doy un poco más de mi tiempo. Igual su visión sobre el medio ambiente, personalmente trabajé reciente, tú estuviste conmigo ahí con la publicación de un libro. Claro, hablaremos de eso. Los motivos del lobo, y hay mucha influencia del Papa Francisco, de las encíclicas sobre las cuales él trabajó, donde también establece la necesidad de defender esta casa común que todos tenemos. Por eso, ojalá que la iglesia que se aboca
en toda esta discusión, pueda seguir siendo un ente de promover la paz en un mundo tan conflictivo, con guerras que pensábamos que nunca iban a suceder, con amenazas de guerra todavía que pueden ser más duras que la misma de Ucrania con Rusia, y que la iglesia sea verdaderamente un instrumento de Dios por la paz, por el apoyo al necesitado, y sobre todo que al final, aunque parezca cursi y el que me ve pueda pensar lo que crea, al final el amor es todo. El amor de padre a hijo, de hermano a hermano, de pareja con pareja, de esposa a esposa. Amar hasta que duela. Yo creo que no hay nada más lindo. Y cuando uno ama, yo creo que nadie lanza a sus hijos a matarse con los hijos de otro. Y eso es lo que sucede con las guerras. Amén, amén. Que dicho sea de paso, le enviamos un gran abrazo a mi otra madre, doña Elsa Brito de Domínguez, la madre campeona de Francisco, y una fiel televidente de este programa porque me lo ha dicho. Así es, 90 años. Sí, luchando. Se encuentra en el Vaticano, estuvo en una conferencia incluso en la Universidad Gregoriana. Así es, así que la felicitamos por esa conferencia y la voy a esperar para darle un abrazo. A mí me dijo alguien, un obispo amigo que quiero mucho, ¿y cómo la aceptaron en la Universidad Gregoriana? Y digo, yo ni sé, pero ahí está dando su conferencia en la Universidad Gregoriana, que no es nada. Francisco, vamos a hacer una pausa y continuamos con más de este interesante diálogo con Francisco Domínguez Brito. Regresamos.